Agustín es un ensayista cordobés de la República Argentina. ¿No se oye? No está funcionando el micrófono. ¿Aló? ¿Un poco mejor? Cerquita, acércatelo lo más. Y además mi voz tampoco es la mejor, las de los escritores son mejores, no se preocupen. Haré mi mejor esfuerzo. Agustín es un ensayista argentino, cordobés. Agustín ha publicado 4 libros y brindado conferencias en las principales ciudades del continente americano. Es egresado del Center of Defense Studies de la Universidad del Defense University en Washington, D.C. y es licenciado de Ciencias Políticas en la Universidad Católica de Córdoba. Ha sido premiado con importantes galardones nacionales e internacionales por sus trabajos académicos. Actualmente dirige el think tank Centro de Estudios Libre. Muchas gracias. Gracias, Agustín. Nicolás Márquez, a mi izquierda, es ensayista y analista político. Tiene 12 libros publicados. Ha brindado conferencias también en las principales ciudades del continente americano. Es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Mar del Plata, egresado de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad FASTA y también es egresado del Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa, Universidad Nacional de Defensa en Washington, D.C. Actualmente dirige el diario digital prensarepublica.com. Les pido un aplauso enorme para los dos. Bueno, muy buenas noches. Bueno, ahora que vea cómo me acomodo esto. Gracias a quienes nos anfitrionan nuevamente, ya por tercera vez en 2 años, en México, Juan Dabdú, a las agrupaciones involucradas en esta nueva gira que esta vez abarca 8 ciudades en 10 días. El año pasado hicimos 20 ciudades en 25 días, terminamos enfermos. Entonces le dijimos a Juan, bueno, esta vez volvemos, pero intentemos hacer la mitad de lo de la vez pasada, más o menos. Gracias a la gente que abrió las puertas de este auditorio para que podamos dar esta conferencia. Hoy estuvimos dando otra conferencia esta mañana. Les pido perdón por mi ropa. Lo cierto es que no tengo ropa porque la aerolínea extravió mi maleta. Y mañana me voy a La Paz a las 6 de la mañana y todavía no sé dónde está la maleta, así que no sé qué va a pasar conmigo, y con mi ropa. No sé qué va a pasar. Pero bueno, hoy no vamos a hablar sobre mí y sobre mi ropa, sino que vamos a hablar sobre ideología de género. ¿Se escucha bien? Pues siento como que se va el sonido, ¿no? Es que es un poco difícil hablar con esto. A ver, vamos a hacer lo posible para que no se vaya. Yo quiero, cuando vaya 1 hora, si me pueden hacer, o cuando vaya 55 minutos, entonces yo ya sé que tengo que ir cerrando porque es una conferencia larga que la tengo que acortar. Dura más de 1 hora, pero voy a ver cómo lo hago. ¿Y quiénes han estado previamente en una conferencia mía? Si pueden levantar la mano, así me doy una idea. Ok, bueno, listo, gracias. Tenemos un 15% del auditorio, más o menos. Generalmente yo dedico mucho tiempo a desentrañar qué significa ideología de género, y ustedes lo saben muy bien, los que ya han estado, en función de 2 tipos de fundamentos: los fundamentos políticos y los fundamentos filosóficos. Sí, pero no, porque no se escucha. Y los fundamentos filosóficos. Dedico mucho tiempo, ¿por qué? Porque del otro lado nos dicen la ideología de género no existe, la ideología de género es un invento de un cura, es un invento del papa, es un invento de un pastor, de algún chiflado de por allí. Pero yo lo que trato de probar en mis conferencias es que no solamente existe la ideología de género, sino que encima está teorizada por las más importantes referentes del feminismo hegemónico, que es el feminismo de género. Yo voy a hacer esto bien rápidamente. La idea es poder conceptualizar la ideología de género, pero después dedicar un buen rato a cómo se impone la agenda de género, para que sepamos cuál es la estrategia de la gente que está imponiendo estas ideas en nuestros países. Pero para que se tenga más o menos en cuenta, los fundamentos de la ideología de género son por lo menos 3.
el posmarxismo o la nueva izquierda, como la titulamos en nuestro libro, los intereses geopolíticos asociados a las presiones internacionales de ONG muy importantes y de, por supuesto, organizaciones internacionales de primera línea como la ONU. Y filosóficamente hablando, esta ideología depende de la teoría feminista de género. Me voy a concentrar en este último punto. La teoría feminista de género es la teoría que da sentido intelectual a la ideología de género. ¿Dónde arranca la teoría feminista de género? En Francia, con una autora francesa llamada Simone de Beauvoir, que escribió en el año 1948 un libro titulado El segundo sexo, un libro que lo pueden conseguir en cualquier tipo de librería en México, y cada vez que vengo a México recorro las librerías porque me gustan mucho y tienen muy buenos precios aquí en México, porque ustedes pagan mucho impuesto también para los libros. Así que yo vengo y aprovecho un poco también de sus impuestos. Y está siempre el segundo sexo. Siempre el segundo sexo como una novedad, y para muchas feministas es una novedad, a pesar de que este libro se publicó en el año 1948 en Francia. ¿Por qué es tan importante este libro? Por una frase que viene a resumir el espíritu de su tesis, que es así: no se nace mujer, llega una a ser. Lo han escuchado en general, supongo yo, el nombre de esta autora, el nombre de este libro, por lo menos esta frase que hoy ya es un eslogan. No se nace mujer, llega a un hacerlo. Pero no es cualquier tipo de eslogan, sino que es el pensamiento matriz de la ideología de género. Más aún, es el pensamiento originario, es decir, que da origen a la ideología de género como un proceso de deconstrucción de la sexualidad humana. ¿Por qué razón? Porque si no se nace mujer, sino que aquello que llamamos mujer es mujer porque llega a hacerse mujer, esto significa que ser mujer no está determinado por la naturaleza, porque es propio de la naturaleza aquello que uno nace siendo, aquello que uno se hace en el marco de un sistema cultural, político, económico específico, no es necesariamente una condición natural, sino que es una construcción cultural. Hoy, no sé si ustedes están al tanto, se habla mucho de la deconstrucción. ¿Por qué razón? Porque si llegamos a la conclusión de que el ser mujer ha sido un constructo de un sistema opresivo manejado por el hombre llamado el patriarcado, ya se lo saben ustedes muy bien, o sea, ellos están tan de moda todo esto que ya sabemos por dónde pasa el razonamiento, sin embargo en esta época no. El patriarcado es entonces el sistema que hace de eso que no es una mujer. ¿Para qué? Para subordinar a ese sujeto a los intereses de aquellos que mantienen vigente ese sistema llamado patriarcado. Fíjense, este pensamiento es interesante porque antes de ella el feminismo entendía a la mujer como un sujeto natural, como un sujeto esencial. La mujer tenía una esencia, una biología específica que la hacía ser desde el vamos una mujer. Había algo duro en el hecho de ser mujer. Había un fundamento duro, biológico, natural en ser mujer. Pero ese fundamento empieza a perderse en la medida en que entendemos con Simone de Beauvoir que no se nace mujer, sino que llega a serse mujer. Esta tesis va a empezar a radicalizar, y esto es lo que voy a pasar bastante rápido, esto en el libro está explicado paso a paso. Vamos a saltar muy rápidamente a la década del 80. Monique Wittig, otra francesa muy estudiosa del tema, una teórica feminista también de primera línea, hoy la enseñan en todas las universidades, publica una serie de ensayos donde ella dice, ok, Simone de Beauvoir dijo no se nace mujer, llega a un hacerlo, vamos a decirlo mucho más claro, la mujer en verdad no existe. Qué raro, ¿no? Es decir, aquellos que dicen representar a las mujeres, al mismo tiempo nos están diciendo que hay que deconstruir aquello que mujer significa para poder liberar a la mujer de esa construcción que ha sido impuesta por el macho, por el hombre. Ustedes pueden pensar, esto es una tontera, todos entendemos que la mujer sí existe. Yo podría señalar hoy aquí quién es mujer y quién no. Los mexicanos sabemos, y los argentinos también, evidentemente, quiénes son mujeres y quienes no, con lo cual esto es una cuestión de filósofos en sus torres de marfil y nada más. Es decir, esta gente escribe algunas onceras y esas onceras
a veces tienen alguna repercusión en la academia y nada más, y un grupo de filósofos trasnochados discutirán si la mujer existe o no existe. Eso es un pensamiento totalmente suicida. Pensar que las ideas filosóficas se mantienen en una esfera académica filosófica es una idea suicida. Estas ideas, con un poco de poder, empiezan su camino de imposición en el sentido común de las personas. Las ideas tienen consecuencias. Y ustedes nuevamente pueden decir, uy, este es un exagerado. Nosotros insistimos, sabemos que las mujeres son mujeres y que sí existen. Yo les diría, sí, ustedes sí lo saben. Los que ya han dado por válida esta tesis son los Estados-nación de Occidente, muchos de ellos, y las organizaciones internacionales más importantes del mundo. Les voy a poner algunos ejemplos prácticos para que se den cuenta. Irene Rotel es un travesti del Paraguay que representa a las mujeres paraguayas en ONU Mujeres. Esto solamente es posible si ONU entiende que no hay nada natural en la mujer o esencial en la mujer que haga de eso que es una mujer. Si yo puedo ser tan mujer como la señora que está aquí, díganme entonces, ¿cuál es la esencia de esa señora? No tiene ninguna esencia, y como no tiene ninguna esencia, en el fondo no existe como mujer. Es un constructo al cual yo puedo acceder si yo me autopercibo como ella. Y basta mi autopercepción para ser tan mujer como ella y por lo tanto para ocupar lugar en ONU Mujeres representando a las mujeres de todo un país. En Argentina la justicia ordenó fichar a un transexual en la liga de hockey femenino. Nuevamente, las mujeres de los equipos rivales dijeron que no querían jugar con un trans, querían jugar contra otras mujeres sencillamente. Y el trans recurrió a la justicia, se dijo, tenemos una ley de identidad de género que dice que cada uno es aquello que autopercibe ser. Ustedes también la tienen. Entonces, si él autopercibe ser ella, entonces él es ella, y como ella es ella tiene que jugar en la liga con las mujeres, porque es tan mujer como el resto de las mujeres, porque en el fondo ser mujer no significa nada. Y ese es el punto. Un adolescente transexual gana una competición en la categoría femenina de atletismo. Es decir, esto no es un caso aislado de los argentinos que estamos todos locos, sino que esto también empieza a verse en muchos otros lugares. Un hombre transgénero campeona de levantamiento de peso en Australia. De triunfar en el balonmano masculino, jugar al fútbol femenino australiano. Para quienes tengan mejor vista podrán encontrar que ni siquiera hizo el más mínimo esfuerzo para parecerse una mujer. Simplemente se puso una peluca y fue a jugar al fútbol con las chicas. Eso en el fondo porque ser mujer no existe. Vamos a hacer un ejercicio bien rápido. Miss España, Ángela Ponce. Ángela Ponce, Miss España. Levante la mano sin timidez y déjela arriba, por favor, aquellos que han escuchado algo de Ángela Ponce, Miss España. Déjela arriba, ¿sí? Así yo puedo contar más o menos. Y mírense cuántas manos son. Estamos hablando de más de un 80% del auditorio. Abajo ahora. Ahora levánteme la mano, por favor. ¿Quién conoce el nombre de la ganadora de Miss Universo? Vamos. Uno suele haber. ¿Nadie? Cero. Sería la primera vez. Ni uno. Bueno. Tenemos eso. Fíjense, ese ejercicio tan simple da cuenta de la lucha cultural que estamos viviendo en este momento. ¿Por qué? Porque todos conocemos quién es Ángela Ponce, no por lo que Ángela Ponce es, sino por lo que Ángela Ponce no es. Porque lo que no es Ángela Ponce es una mujer. Y eso es lo que le ha valido fama internacional al punto de desplazar la fama de quien efectivamente ganó el certamen Miss Universo, que hoy no la conoce nadie. Hoy todos conocemos a un hombre y no conocemos a una mujer. ¿En el marco de qué? De un certamen para quién? Para mujeres. Y fíjense qué interesante, porque en Miss Universo de ese año, que fue el año pasado, se expulsó a una mujer, a Miss Ucrania. ¿Sabían? Se expulsó a Miss Ucrania porque el jurado encontró que había sido madre. Y nos enteramos de una regla de este certamen de que está prohibido haber sido madre si querés ser Miss Universo. O sea, fíjense ustedes lo cínico de todo esto, ¿no? En un certamen para mujeres, aquello que diferencia radicalmente un hombre de una mujer, que es la capacidad de esta última para engendrar vida humana, está prohibido. Ahora, si vos sos un hombre que te autopercibís mujer, que te hormonizaste, te operaste, te rebanaste los genitales, te dejaste el pelo largo, te maquillaste, entonces no solamente vas a ingresar en el certamen,
sino que tenés garantizado que todo el mundo conozca quién sos, empezando por el 80% de este salón. Esto está pasando en muchos lugares, no es solamente de España. Histórico, 2 mujeres trans serán candidatas a la reina de la vendimia. Acá hay una guerra semántica que tenemos que empezar a mirar con ojo crítico. 2 mujeres trans, ¿qué son? ¿2 mujeres? No, son 2 hombres que autoperciben ser mujer. Pero acá hay una, ya lo vamos a ver luego, cómo se impone con el tema de modificar las palabras, porque modificando las palabras se modifica la percepción de la realidad. 2 noticias separadas por 6 meses de los Estados Unidos. Trasladaron a un violador a una cárcel de mujeres tras su cambio de sexo. 6 meses más tarde, aíslan por conducta obscena a un violador transgénero que cumple pena en una cárcel femenina. Y la pregunta es ¿qué esperaban de todo esto? ¿Qué esperaban? Violadores en conflicto se declaran mujeres para ir a cárceles femeninas y lo consiguen, el caso inglés. Esto fue en España, en Reino Unido, perdón. Pero lo informa un diario importante de España. Un violador dice ser transgénero para ir a una cárcel de mujeres y abusa de 4. Claro, tenemos un Estado que nos dice la autopercepción basta para definir la realidad de cada uno y quien diga que la realidad autopercibida por cada quien no es la correcta es un homofóbico. Y resulta que bajo esas autopercepciones se legitiman este tipo de casos y se ponen a las mujeres en riesgo. El Diario de España nos informa que un bombero acusado de maltrato cambia de sexo durante el proceso judicial. Claro, para que lo juzguen no bajo la figura de violencia de género, sino de mujer a mujer, ¿no? Esto es de Argentina, nació mujer, cambió su identidad de hombre y lo metieron a la cárcel de varones y ahora está en crisis. Al revés, el caso opuesto. ¿Por qué yo les traigo estos casos muy actuales todos? Para que ustedes vean nuevamente que las ideas tienen consecuencias. Que no importa a esta altura si nosotros creemos que la mujer existe o no existe, lo que está en marcha es un proceso de ingeniería social tendiente a reventar aquello que de naturaleza entraña nuestra sexualidad para hacernos creer que nuestra sexualidad, el complejo fenómeno de la sexualidad humana, está culturalmente construido y por eso estamos llamados a deconstruirlos para ser libres. Vamos a volver rápidamente un poquitito más de teoría nomás. Judith Butler, la más importante de las teóricas de género, estuvo hoy en la UNAM. Ella puede venir a dar sus conferencias en las universidades de México y nosotros hoy íbamos a estar en una y nos censuraron porque lo que nosotros hablamos no puede ser dicho en las universidades. Pero ella hoy habló con total libertad y fueron todos los medios de comunicación y estuvo fantástico. Judith Butler es de California, escribió El género en disputa. Este es el libro más importante de los ideólogos del género hasta el día de hoy. Se enseña en todas las universidades de ciencias sociales y humanidades. Este libro se publicó en la década del 90 y su tesis se puede resumir como ella misma lo hace. Ella dice así: el sexo siempre fue género, con el resultado de que la distinción entre sexo y género no existe como tal. Parece un trabalenguas, ¿no? El sexo siempre fue género, con el resultado de que la distinción entre sexo y género no existe como tal. ¿Qué significa? Que hasta ese momento había 2 grandes esferas que explicaban la naturaleza sexual. La sexualidad humana. 1, sexo. ¿Qué es el sexo? Aquello de biológico y natural que tiene nuestra sexualidad. Género, ¿qué es el género? Aquello de socialmente construido, de socialmente adquirido, de cultural que tiene nuestra sexualidad. Por ejemplo, que las mujeres tiendan a usar zapatos con tacón, ¿es propio del sexo o es propio del género? Del género. ¿Por qué? Porque ninguna mujer nace con un zapato de taco puesto. Es propio de las estrategias de distinción cultural que todas las sociedades humanas llevan adelante para diferenciar también culturalmente a los sexos. Porque en esa diferenciación se encuentra la atracción. Entonces, todas las comunidades humanas, habidas y por haber, diferencian culturalmente aquello que naturalmente ya está diferenciado. Porque en esa diferenciación, repito, se encuentra la atracción y los mecanismos de seducción. Pero esto es visto como un horror que tenemos que suprimir. Pero todavía más que eso, el sexo siempre fue género. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo que a la hora de explicar la sexualidad humana, nos basta con recurrir a una única variable que es la del género. ¿Por qué? Porque el sexo siempre fue género. Entonces, desterremos la biología,
desterremos la psicobiología, desterremos la anatomía, la fisiología, las neurociencias, la genética, la embriología, desterremos todas aquellas ciencias duras que vienen a confirmar que nuestra sexualidad es dura, está naturalmente condicionada. ¿Por qué? Porque queremos vivir bajo una ideología que nos dice que el sexo siempre fue género y entonces como el género es cultural, el género se puede subvertir, se puede deconstruir. La última, que se las comento bien rápido, española, Beatriz Preciado, el Manifiesto Contrasexual, lo consiguen también en cualquier tipo de librería aquí en México, lo vi justamente ayer, acá por ahí, en un mall, no recuerdo el nombre. Vamos a leerla rápidamente para que vean cómo todo esto no son inventos míos, sino que están en sus propios libros. Dice así: los hombres y las mujeres son construcciones, esta es la palabra clave, la construcción. Los hombres y las mujeres son construcciones del sistema heterosexual de producción y reproducción que autoriza el sometimiento de las mujeres como fuerza de trabajo sexual y como medio de reproducción. Esto es neomarxismo puro. Sigue así: la contrasexualidad es su estrategia, la contrasexualidad apunta a sustituir ese contrato social que denominamos naturaleza por un contrato contrasexual. Y uno llega a esta instancia y dice, ¿qué? No entendí nada. Y como no entendí nada, supongo yo que estoy frente a algo muy científico. Esta gente escribe de manera encriptada precisamente para que el resto de los mortales digan, no entiendo nada, entonces debo estar frente a una mente brillante. Pero piénsenlo 2 segundos. La naturaleza es un contrato social. Nuestra sexualidad no tiene naturaleza porque es un contrato social y los contratos sociales son culturales. Ella tendría que demostrarnos, en todo caso, en qué momento de la prehistoria dos cavernícolas se sentaron y dijeron, vamos a firmar un contrato en el cual vos vas a ser la hembra y yo el macho. Evidentemente no lo puede hacer, pero con esta prosa uno ni siquiera llega a pensar que esa prueba debería ser puesta sobre la mesa. Y sigue así, en este nuevo contrato, es decir, tras el triunfo de la contrasexualidad como estrategia de la ideología de género, los cuerpos no se reconocen como hombres o mujeres, sino como cuerpos hablantes. No más hombres, no más mujeres, cuerpos hablantes. Empieza a adquirir sentido todo lo que vimos recién, digo, de los casos, ¿no? Todos esos casos tienen como fundamento teleológico esta idea, no más hombres, no más mujeres, sencillamente cuerpos hablantes. Estamos en condiciones, con estas pistas muy rápidas que he dado, hay mucho más, pero fue muy rápido, de definir qué es la ideología de género. Yo la defino así: la ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraigan de la sexualidad humana, es decir, le quitan a la sexualidad humana su naturaleza y la explican exclusivamente a partir de la cultura. La sexualidad humana queda explicada exclusivamente a partir de la cultura. Ahora, esto no tendría ningún tipo de problema de no ser porque en la definición yo dije que tiene propósitos políticos autoritarios. Porque si alguien quiere ser hombre o mujer, depende de su autopercepción, allá él. Si acá alguien me dice, miren, ¿saben qué? Yo también considero que la especie, pues ya tenemos los transespecies, dependen de la autopercepción y yo me autopercibo un perro y ladro y bueno, es un problema tuyo, qué sé yo. Ahora, el problema es cuando esta gente impone esta idea de manera coercitiva, de manera autoritaria, y la ideología de género es intrínsecamente autoritaria, porque tan ridícula es que no se puede sostener de no ser por contar con el apoyo de la fuerza opresora del Estado. Entonces vamos a ver ahora la segunda parte de esta charla, que es cómo se impone la ideología de género. Vamos a ver algunas estrategias que esta gente usa, ¿ok? Número 1, modifican el pensamiento a través de la modificación de las palabras. Ellos saben muy bien que modificando nuestro lenguaje, modifican la forma en que nosotros miramos la realidad. Les pongo un caso argentino. Nosotros tenemos un programa que se llama Todes, que pagamos con nuestros impuestos. Es un programa de la televisión pública, donde nos enseñan a que no tenemos que hablar más usando la o y la, básicamente, los pronombres de género. No tenemos que usar más género en las palabras que utilizamos. Entonces, por ejemplo, yo cuando dije bienvenidos a todos, según este programa de televisión, que está dispuesto a reeducarme, yo excluía a todas las mujeres y a toda persona no hombre y no heterosexual de la sala. Porque no hubiese bastado con que yo dijera hola a todos y todas.
Lo que yo tengo que hacer es decir todes, porque quizás aquí hay gente que no se autopercibe ni hombre ni mujer. Entonces, ¿qué hago con eso? Bueno, tengo que cambiar la O y la A por la E. Ahora, vos modificame el lenguaje y me vas a terminar modificando lo que yo entiendo que es la diferenciación sexual de las personas. En Francia se prohibió que en los colegios se dijera madre y padre, y se lo reemplazó por paternidad 1 y paternidad 2. Nuevamente, decirle, cambiarle a los niños la idea de que hay un padre y una madre, y lo que van a entender es que no necesariamente una familia se compone de un padre y de una madre, y que eso no tiene nada de especial. Canadá, se aprobó una ley que castiga severamente a quienes usen pronombres de género equivocados. Si nosotros estamos en Canadá y yo me autopercibo Agustina y alguno de ustedes me dice él en vez de ella, ustedes están usando un pronombre de género equivocado respecto de ¿qué? ¿De mi realidad? No, respecto de mi autopercepción. Entonces yo los puedo judicializar a ustedes y ustedes pueden ir hasta 6 meses presos. ¿Se dan cuenta? No es un ofrecimiento, no es una forma de vida, no es un tema que esté abierto al diálogo, es una imposición que agarra las leyes del Estado y coerciona al grueso de la sociedad en función de una agenda específica. Si nos vamos a California no vas preso, no se preocupen, pero van a tener una multa de hasta $250.000. Y si nos vamos a Nueva York, esa multa va a ser de hasta $150.000 por usar pronombres de género equivocados. En Gran Bretaña, a los médicos británicos se les prohíbe actualmente decir las palabras mamá, papá, hombre y mujer, porque excluye, son palabras binarias, y estamos en un mundo donde nuestros géneros son, según la ONU, más de 110, con lo cual decir hombre y mujer en las clínicas es utilizar binarismo sexual, y el sexo siempre fue género, así que mejor que empiecen a usar otro tipo de palabras. Silencian voces opositoras. Número 2. Es decir, quienes le hacen frente a esto, la van a pagar. Esa es la idea. Fíjense algunos casos. En Argentina, este locutor tiene un programa de radio, criticó fuertemente a las feministas y la justicia lo agarró y le dijo, oiga, usted no puede criticar hacia el feminismo. Como pena, usted va a tener que poner en su programa de radio a especialistas en género y feministas y ellos van a tener que hablar durante X cantidad de minutos todos los días. Y usted y su equipo tienen terminantemente prohibido refutar a las feministas y a los especialistas en género antes, durante y después de su intervención. No se va a plantear un diálogo, se va a plantear un monólogo que además no puede ser contrastado porque el género, en última instancia, es un dogma. Aquello que no podemos cuestionar lo llamamos dogma. Es aquello que está revelado, no está abierto al debate. Y hoy el género no está abierto al debate. Fíjense, esto fue un autobús que sacó la Fundación Hazte Oír en España, que decía, los niños tienen pene, las niñas tienen vagina, que no te engañen. Y un juez dijo, esto es un crimen de transfobia, así que ese autobús no puede circular por las calles de España. Pareja cristiana pagará multa de $150.000 por no hacer pastel para boda gay. Esto pasó en Oregon, Estados Unidos. Durante muchos años estuvieron litigando y apelando y llegó finalmente hasta la Corte Suprema de Justicia, donde afortunadamente se falló al final a favor de los panaderos cristianos. Pero ¿qué libertades perdieron ellos? Sus libertades religiosas, que incluyen el derecho a objetar conciencia, es decir, no hacer cosas que vayan en contra de su fe, y su libertad económica, que incluye el derecho a comerciar o a no comerciar con quien ellos quieran o no quieran hacerlo, así de simple. Fíjense cómo todas nuestras libertades empiezan a estar condicionadas por un lobby minoritario. Philip Butters, el periodista político más importante del Perú, fue expulsado de los medios peruanos cuando apoyó al movimiento Con mis hijos no te metas. Amalia Granata, una periodista de Argentina, fue expulsada del programa de televisión donde ella estaba después de apoyar a los grupos pro vida en sus redes sociales. Fíjense cómo empiezan a hacerle pagar a todas las voces. Y bueno, esto lo trae a propósito porque tiene que ver con nuestra visita. Ustedes sabrán que un lobby LGBTIQ+,
mandó un documento, una petición al gobierno mexicano pidiendo que se nos expulsara, perdón, mejor dicho, que no se nos dejara entrar en México. Como saben que ya estamos acá, ahora lo que están pidiendo es que se nos aplique el artículo 33, ya lo están pidiendo. Hoy no pudimos hablar en una universidad justamente porque hay que silenciar a las voces opositoras. Esto no puede debatirse, esto debe simplemente aceptarse acríticamente. Farandulización de los debates. ¿Saben lo que es la farándula? ¿Sí? Se usa ese término acá, farándula. La farándula, básicamente, seamos sinceros, es un grupo de gente a la cual le damos el poder para opinar de cualquier cosa y pensamos que tienen fundamentos en lo que opinan porque actuaron bien en una telenovela o porque cantaron bien una canción. Entonces, ay, qué bien que cantó en esta canción fulanito, ay, qué bien que actúa fulanita en esta novela, y opina a favor del aborto, y como actuó muy bien, entonces su opinión sobre el aborto debe ser válida. Así piensa la gente en general. Ese es el poder de la farándula. El poder de la farándula es: yo no tengo la más remota idea del tema, pero entonces escucho a mi ídolo, y lo que diga mi ídolo, yo lo voy a tomar como verdadero porque por algo es mi ídolo. Sí, pero es tu ídolo por cómo actúa, no por su conocimiento científico. Bueno, no importa. Así funciona la cabeza de la mayor parte de la gente, y esto la agenda de género los tiene muy presentes. Fíjense ustedes. Lali Espósito es una cantante para teenagers de entre 11 y 17 años de la Argentina. Ha sacado un single con Thalía hace poquito, en una de esas ustedes la ubican. La siguen mucho las chicas jóvenes, y llevó el pañuelo verde abortero a los Grammy Latinos. ¿Cuál es el mensaje? Y el mensaje de fondo es: nenita de 11, 12, 13 años, vos que no tenés la más remota idea de lo que es un aborto, no te preocupes, pero usá el pañuelo verde, porque si querés ser tan linda, tan diosa, tan cool como yo, Lali Espósito, entonces vas a necesitar también ponerte esto. Y por eso es precisamente que en Argentina hay tantas chiquitas, ya lo vamos a ver, chiquitas nenitas de 11 años, que andan por las calles con el pañuelo verde porque es un símbolo de moda. En los Estados Unidos, donde no van a andar con un pañuelo verde porque el aborto es legal desde la década del 70, directamente a los Oscars, las actrices de Hollywood llevan pines. O ¿cómo le llaman a esto que uno se prende en la ropa? Pines. ¿Y qué es este pin? El pin que ustedes ven en pantalla es el logo de Planned Parenthood. Es decir, la industria abortista por excelencia en los Estados Unidos y en el mundo. El villancico feminista con el que Miley Cyrus nos ha conquistado. En el programa de Jimmy Fallon, Miley Cyrus, la vieron a esta, salió hace muy poquitos días en su Instagram. Aborto es salud, en una colaboración para Planned Parenthood. Claro, vos sos una nena, te gusta la música de Planned Parenthood, de Miley Cyrus. Bueno, y es tu ídola y te dice que el aborto es salud, y bueno, ¿qué vas a hacer? Y ponete a favor del aborto. Acá tenemos a esta chica que se llama Scarlett Johansson, no sé si lo ubican, de Hollywood también, haciendo un video para apoyar a Planned Parenthood en su cuenta de Instagram. Acá tenemos a una estrella de Netflix que dice: Lena ama a Planned Parenthood. Este video lo lanzó Netflix en todas las redes sociales argentinas hace una semana. Fue un video grabado por actrices de Netflix dirigidas específicamente a la Argentina, donde, ¿qué se les decía? Mujeres de Argentina sigan peleando por el aborto. De Netflix. Y uno dice: ¿qué tiene que ver Netflix con todo esto? Bueno, tiene mucho que ver y ya lo vamos a ver también. Nos juegan con una espiral del silencio. La espiral del silencio es un fenómeno de psicología política. ¿En qué consiste esto? Cuando se percibe que hay una opinión mayoritaria, si nosotros somos parte de esa opinión mayoritaria, nosotros vamos a tener una tendencia psicológica a querer expresar esa opinión, porque pensamos que la mayor parte de la ciudadanía comparte esa opinión. Si nuestra opinión está percibida como minoritaria, nosotros nos vamos a autocensurar. Esto se vio muy bien con un experimento que déjenme que se lo cuente rápidamente, de Salomon Asch, un psicólogo social, que hizo un experimento muy simple. Agarró varios grupos, cada grupo tenía 8 personas, una de esas 8 personas era el sujeto de prueba, las otras 7 personas eran cómplices del investigador, es decir, cómplices de Asch, y a las personas se les decía: indíqueme cuál de estas 3 líneas es más parecida a esta otra línea, la línea de la izquierda. ¿Ustedes qué dirían? Vamos a suponer. ¿Qué número es? ¿Qué letra? La C. Todo el mundo sabe muy bien que es la letra C. Pero lo que encontró Asch fue que
haciendo que sus 7 cómplices dieran repetidas veces una respuesta manifiestamente incorrecta, aquella persona que verdaderamente estaba siendo estudiada en el 80% de las veces decía también una respuesta incorrecta a sabiendas de que estaba en el error. ¿Por qué hacía esto? Para no alejarse de la opinión mayoritaria. Ser parte de la mayoría a uno lo mueve y lo conmueve. Entonces esta gente lo sabe muy bien y actúan así sobre nosotros. Hagan una marcha pro vida. Van a ir, a ver, número 1, en general los medios no van a ir. Pero si los medios van, ¿qué van a hacer? Van a sacar la peor foto que puedan sacar. La foto de un rinconcito donde menos gente encuentren, ahí van a sacar la foto. Armen una marcha pro aborto, aunque sean 100, van a tener a todos los medios del país y van a buscar una foto donde la cosa parezca en vez de 100, 100.000. ¿Esto por qué se hace? Porque nos quieren meter en la cabeza de que nosotros somos una minoría. Porque si nosotros somos una minoría, nosotros nos callamos la boca. Y si nos callamos la boca, ellos saben muy bien que hace más ruido una persona gritando que 1000 callándose la boca. Fíjense qué interesante estas manipulaciones psicosociales. Esto es lo que yo les comentaba. Nenitas que tienen, no sé, 12, 13 años hoy en Argentina, pintadas de verde con el pañuelo verde. Bueno, y mientras tanto, en Argentina, si vos hoy te pones el pañuelo celeste, te pasa esto. Esta chica que es lesbiana, la molieron a patadas en la calle, en el piso, le pegaron en la cabeza, porque llevaba un pañuelo celeste. ¿Cuáles son los incentivos que tiene esa chica para salir nuevamente con su pañuelo pro vida? Ninguno. Y sus amigos menos. Se van a comer una paliza como ella se la comió. Crean conflictos de forma artificial. Nos crean conflictos, ¿por qué? Porque si ellos nos crean el conflicto, ellos después nos venden la solución. Y porque si ellos crean el conflicto, ellos se garantizan un acceso mediático que de otra forma no la tienen. Fíjense algunos ejemplos de de Europa, y después les doy algún ejemplo acá de México también. En Suecia el partido de izquierda propuso una ley para obligar a los hombres a orinar de sentados. Díganme ustedes, ¿cuál es el conflicto de que yo orine de pie, por ejemplo, y una mujer no? Pero bueno, ya es un problema de género, etc. En el País Vasco se busca prohibir el fútbol en los colegios por ser una actividad sexista. Hay un problema con el fútbol, entonces tenemos que prohibirlo porque va contra la igualdad entre los sexos. Yo quiebro la sociedad y quien divide es quien reina. Divide y reinarás. Si yo quiebro la sociedad, yo me pongo a dirigir las dos partes. México, para evitar discriminación, abren baños mixtos en la escuela. ¿Cuál es el problema? Digo, que yo vaya a un baño de hombres y una mujer vaya a un baño de una mujer. No hay ningún conflicto con esto, nunca lo hubo. Te lo crean ahora porque ellos después necesitan venderte la solución. Pero nadie habla de estos casos que son cada vez más frecuentes. Un transgénero de 18 años violó a una niña de 10 en uno de estos baños mixtos. Y mientras tanto, en México también se ha pedido vagones exclusivos para las mujeres en los trenes, en los metros, ¿no? Fíjense ustedes lo esquizoide, ¿no?, de este planteo. El macho en el vagón del tren me puede violar y por eso yo quiero mi vagón exclusivo con mujeres. Ahora, el baño vayamos todos juntos. Es esquizoide. Es esquizoide, pero con esto manipulan la situación y así van avanzando. ¿Cuánto tiempo tendré para saber qué temas priorizo? Bien, excelente, excelente. Esto es una agenda progresiva. Esto no es bueno. Llegamos al LGBT y se acabó. De hecho, hemos ya trascendido el LGBT y se acabó. Fue LGBT, después fue LGBTI, después fue LGBTIQ, después fue LGBTTQI, después fue LGBTTQI+. Y tengo que tomar aire. ¿Qué es ese más? La indeterminación de aquellas orientaciones sexuales que pueden ser incluidas en el lobby de género. El más es indeterminación respecto a quién puede componer la militancia de género. ¿Quién puede componer la militancia de género? Cualquiera. ¿Cómo que cualquiera? Claro, porque si la sexualidad es una construcción cultural y nada más que eso, entonces la sexualidad es meramente arbitraria. ¿Cómo? Claro. ¿Qué es algo meramente cultural? ¿De dónde viene la palabra cultura? De agricultura o de cultivo. La cultura es lo que el hombre hace. La naturaleza es de lo que las cosas están hechas. Es lo que ha sido dado. Lo natural es lo que ha sido dado.
La cultura es lo que se hace, lo que el hombre hace. ¿Qué es algo meramente cultural? Un semáforo, por ejemplo. ¿Por qué? Bueno, porque un semáforo lo hicimos los hombres. No salió de un huevo, no salió de la panza de nadie, no creció de la tierra, ni se cayó de un árbol. ¿Cómo funciona el semáforo? Con 3 colores, rojo, amarillo, verde. Yo les pregunto a ustedes, ¿podríamos haberlo hecho azul, fucsia y marrón? Sí. Y claro, ¿por qué? Porque fue arbitrario, fue una convención. Si decimos que la sexualidad es algo meramente arbitrario, porque es algo meramente cultural, es convencional. Y si es convencional, entonces, ¿cuál es la regla objetiva que a mí me dice, por ejemplo, que yo no puedo acostarme con un nene? No, bueno, pero estás exagerando, porque no, te lo llevo más allá. Si yo hoy en México, con solamente decirme mujer, paso a ser una mujer, ¿por qué no podría pasar a ser una niña con decirme que tengo 6 años? No, pero la edad no, pero es el mismo principio filosófico y ontológico. Decir que la autopercepción engendra realidad, yo no veo por qué la realidad solamente se tiene que limitar a lo sexual y no puede trascender hacia lo etario. Y ustedes dirán, bueno, está bien en la teoría, tiene su lógica, pero en la práctica no, en la práctica también, van a haber algunos casos. Vamos a ver. Holanda legaliza un partido que defiende la pederastia. La pederastia, relaciones sexuales entre adultos y niños. En Canadá, la Corte Suprema legalizó parcialmente el sexo con animales, la zoofilia. Las juventudes del Partido Liberal Sueco defienden legalizar la necrofilia, sexo con cadáveres, y el incesto, sexo con familiares próximos, los padres con los hijos, los hermanos entre sí, etc. Un holandés de 79 años acude a la justicia para quitarse 20 años del DNI porque él se autopercibe 20 años más chico. Eso tendría un éxito muy interesante, digo, ¿no? Sobre todo para estas redes sociales tipo Tinder. La increíble transformación de un hombre de 52 años en una niña. Esto fue en Canadá. Y otra vez, el problema no es el tipo, bueno, locos han habido siempre, el problema es el medio de comunicación, la increíble transformación. Dígame, ¿qué tiene de increíble un gordito de 52 años con una peluquita y con un babero? No tiene nada de increíble. Es un pobre hombre que está pasando una mala etapa de su vida. Pero esto, claro, el título significa... Che, Juan, acá me han dicho otra cosa del tiempo, ¿eh? Bueno, vamos a ver a 15, ok, 15, vamos. O sea, fíjense otra vez cómo con la palabra nos modifica la percepción de lo que estamos mirando, ¿no? Acá estaba antes el señor con sus 7 hijos y acá arriba está ahora como una niña de 6 años que por supuesto ¿a dónde va? Al colegio, ¿ok? En Chicago, un hombre acusado de violar a 3 niñas, ahora dice que es un niño atrapado en el cuerpo de un adulto. Independent, fíjense que todos son diarios importantes, ¿no? O sea, no son fuentes que yo les traiga de estas que dicen ahora fake news. No, esto no es una fake news. Independent, la pedofilia es una orientación sexual como la homosexualidad y la heterosexualidad. Esto lo dijeron psicólogos del Parlamento canadiense. En TEDx, en Alemania, estas conferencias buenísimas que las filman espectacular y la distribuyen. Una polémica charla de TEDx intenta normalizar la pedofilia como una orientación sexual natural. O sea, si vos tenés 50 años y te excitás con un nenito que tiene 7, no te preocupes, es parte de una orientación sexual natural y el amor es el amor y estamos en los tiempos del LGBTQI+, lo tuyo ¿dónde entra? El más. Cosmopolitan, la ubican, ¿no? En la revista. Titula una de sus notas, una chica describe cómo es tener sexo con su padre. Y obviamente esto no es una historia de horror, es una historia de amor, miren las manitos cómo se agarran. Esto, la conclusión de la nota es que qué bueno, que el amor es el amor, etc. The New York Times, pedofilia es un desorden, no un crimen. Yo no sé, lástima que la disposición de la pantalla no llegan a ver todos porque esta es una imagen importante. Si algunos se pueden parar, miren el dibujo, ¿ok? El dibujo es muy importante porque resume el espíritu de la nota. ¿Qué ves en el dibujo? Un pedófilo. El pedófilo tiene cara, tiene expresiones, emociones. Está sufriendo, está llorando, se retuerce del dolor. Sus potenciales víctimas están totalmente impersonalizadas. Son palitos, son niños que están jugando en un parque, totalmente impersonalizados. No sabemos qué sienten, no sabemos quiénes son, no sabemos nada. Esto está hecho de esta forma, y por eso hay que tener ojo crítico, para
que uno empatice con el pedófilo porque tiene un desorden y lo que vaya a hacer no es un crimen. ¿Se dan cuenta cómo esto va procediendo sobre el subconsciente colectivo? Una ONG pide muñecas con aspecto de niñas para que puedan ser recetadas a pedófilos. Muñecas de este tipo de muñecas inflables, ¿no? Una mujer de 72 años y su nieto de 26 están enamorados y a la espera de un bebé. Clarín, el diario más importante de Argentina, nos informa, confesó estar enamorada, se casó con una estación de tren y asegura tener sexo mental con ella. Carol contó que su relación con el edificio comenzó en el año 2011 y 4 años después se casó con ella, o sea, con la estación. O sea, un título apropiado, si es que esto es una noticia, para mí no lo es, esto es información basura. Si esto es una noticia, un título apropiado sería algo así más o menos como extraña patología psiquiátrica X lleva a pensar a una mujer que se ha casado con un pedazo de yeso, digamos, ¿no? O sea, eso sería un título más apropiado, pero si uno lee la nota, se va a encontrar con que no. Carol no sufre ningún problema psicológico. Lo que Carol tiene es una orientación sexual distinta a la heteronormativa. Su orientación sexual se llama objetofilia. Y yo vi que hay algunos que se han reído de Carol. ¿Qué serían ustedes entonces? Usemos la lógica. Objetofóbicos. Siendo la fobia, sí, una patología. O sea que los enfermos son ustedes. ¿Okay? ¿Ven cómo esto va? Cómo va a Argentina, donde ya los disfrazan de nenas en el jardín de infantes. Están siendo sobre los más chicos, sobre todo. Fíjense, esto es una maestra de Argentina que pone esto en su Twitter. Llené de brillitos a mis alumnos y el nene que no quiso... ¿Sí? ¿Está? ¿Ya? Oh. Bueno, ahora sí puedo dar en paz la conferencia. Llené de brillitos a mis alumnos y el nene que no quiso ponerse... ¿Saben lo que son los brillitos, no? Ok, bien. No, porque a veces uno no sabe cuáles son las palabras que no son comunes. Llené de brillitos a mis alumnos y al nene que no quiso ponerse porque me dijo que eso es de nena. Lo bañé en triple de brillos. Le enseñé que ni los juegos ni nada, en mayúscula, tiene género. Se fue feliz a su casa y yo también. O sea, en los colegios están haciendo esto que ya les he mostrado. Enseñándole a los niños a hacer cosas típicamente de niñas para que ellos después puedan escoger si ellos quieren ser realmente niños o si deciden liberarse y ser niñas. Esto es de Costa Rica. Esto se enseña, es parte de un cuadernillo de educación sexual para los niños de Costa Rica. Escuchen esto, es tétrico. Les dicen así: habría un nivel mesosocial en donde estarían los factores que fomentan la violencia. Es decir, la violencia en Costa Rica se explica por una serie de factores, que son los siguientes: la segregación urbana, el microtráfico de drogas y un factor de tipo cultural, la masculinidad. O sea, la violencia en Costa Rica se explica, entre otras cosas, por la masculinidad. ¿Qué le están diciendo al niño? Vos tenés parte de esta culpa. ¿Por qué? Porque vos sos masculino. Entonces, ¿qué tenés que hacer con tu masculinidad? Sentir vergüenza de tu masculinidad. Y hacer algo con ella. ¿Qué puedes hacer con ella? Deconstruirla. ¿Y qué le están diciendo a las niñas? Che, cuidado con tu compañerito, porque él es parte de la violencia que se está viviendo en Costa Rica. Entonces, mejor ni te acerques a él. Es un macho, y es un violento, y es un potencial violador. Eso es lo que se está enseñando hoy en educación sexual en muchos lugares. Esto, los últimos 2 ítems, y ya está. Presionan desde las organizaciones internacionales. Esto no es algo espontáneo, está pasando al mismo tiempo en todo Occidente y viene bajado desde los organismos internacionales más importantes. Le voy a poner el caso argentino. La ONU felicitó a la Argentina y le pidió la aprobación de la ley del aborto el año pasado. ¿Qué hace la ONU pidiéndole a un Estado soberano o diciéndole a un Estado soberano lo que ese Estado tiene que hacer con su derecho interno? Aquellos que en un Estado soberano y democrático instituyen el derecho de ese Estado son los representantes del pueblo, no son los burócratas de la ONU. Son los senadores, los diputados, los congresistas en general que representan al pueblo en su votación. Pero ahora sucede que la ONU se mete en nuestro derecho interno y nos dice cómo tenemos que legislar. Y cuando no legislamos como a ellos les gusta, porque la ley en Argentina se rechazó, afortunadamente, mandan un comunicado donde repudian la decisión del gobierno argentino, de la Argentina de no aprobar la ley del aborto.
Esto desde el año pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le pidió a los Estados miembros de OEA que legalicen el matrimonio homosexual, la adopción homoparental y las leyes de identidad de género. ¿Saben cuánta gente estamos hablando? O sea, ¿de cuántos jueces estamos hablando de la Corte? ¿Cuántos jueces compone la Corte? 7. 7 jueces sobre una veintena de países de América Latina. Eso es democracia. La democracia es el gobierno del pueblo, no de 7 jueces, que ni siquiera tienen la nacionalidad de uno. Y sin embargo están manejando de esa manera. Ayer, vamos con algo muy claro, ayer la Corte Suprema de Ecuador legalizó de facto el matrimonio homosexual. Las leyes en una república pasan por un poder que se encarga de hacer las leyes, el legislativo, y en estos países directamente pasa por la Corte Suprema y eso habilita la legalidad. Último punto, financiamiento. Esto tiene un financiamiento incalculable. Algunos ítems para que nos demos cuenta. No sé si ustedes saben, pero The New York Times, el diario yankee, tiñó su contratapa de verde un día antes de que el Senado votara la ley del aborto en la Argentina, con una leyenda que decía así: el mundo los está mirando. Claro, pero el mundo no es el que tiene que ver a los senadores argentinos, somos los argentinos representados en el Senado los que tenemos que ver a nuestros representantes. Y sin embargo acá se supone, porque ya estamos en esta estructura donde suponemos que hay una suerte de gobierno mundial, entonces el mundo está mirando. ¿Y quién pagó esto? Amnistía Internacional. ¿Cuánto costó poner la tapa de New York Times en verde? $1 millón. Esto nos sirve para calcular cuánta plata manejan ellos. ¿Por qué? Imagínense que yo les digo, les voy a dar $1 millón al movimiento Pro Vida de México. ¿Ustedes van a ser tan tontos de ir a decir, ok, gastemos $1 millón en poner la tapa celeste de New York Times? No, hay un montón de prioridades y un montón de cosas que se pueden hacer mucho más importantes que poner de color celeste la tapa de The New York Times. Ahora, si yo les digo, les doy $800 millones. Y bueno, capaz acá nos sobra $1 millón y bueno, ponelo de celeste, qué sé yo. ¿Se dan cuenta de la cantidad de plata de la que estamos hablando? Planned Parenthood invirtió más de $5 millones en la Argentina para promover la campaña del aborto del año pasado. Esto es legal, después lo ilegal habrá que ver. Ustedes pueden ver en la ippf.org, para que no se piensen que son teorías de la conspiración, ippf.org, se van a los reportes financieros y van a ver de México cuáles son las ONG que reciben financiamiento para promover el aborto en su país. Open Society, la fundación de George Soros, financia el lobby LGBTI. ¿Quién lo dice? Yo no, lo dice su propia página en internet. Open Society en Twitter. Buscamos activistas jóvenes de 22 a 30 años con base en América Latina en la promoción de un proyecto de su propio diseño que integre nuevas realidades feministas y fomente espacios feministas más justos, inclusivos y accesibles. Al mismo tiempo, apoyando a la Planned Parenthood. Open Society de George Soros, uno de los magnates más millonarios del mundo. Warren Buffett dona más de $1.200 millones a la industria del aborto. $1.200 millones. Bill y Melinda Gates Foundation financian también el feminismo, la ideología de género y el aborto. Métanse en su página web oficial y lo van a ver. La planificación familiar tiene en su sección toda la cuestión del aborto en esta fundación. Esto tiene una semana. Trudeau, el presidente de Canadá, anunció que va a donar Canadá $1.400 millones todos los años, ¿sí? $1.400 millones todos los años para promover la agenda feminista en el mundo. La agenda de género y el aborto. Yo digo, ¿cómo uno pelea contra esto? Hagamos una polla. ¿Cuánto piensan que vamos a sacar acá? No sé, $500. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Claro, porque con estos datos uno se quiere ir a su casa y olvidarse de todo esto. No, hay que luchar. Esto es una lucha de David contra Goliat, y esta es la última placa, y ya sí, lo cierro. ¿Qué se puede hacer? Es una lucha de David contra Goliat. Tener conciencia de mayoría y saber que nosotros somos la mayoría, pero una mayoría es totalmente débil si no se visibiliza. Nosotros tenemos que impactar sobre la opinión pública, ¿cómo? Poniendo al público en las calles, porque los medios de comunicación nos invisibilizan y el mensaje que recibe el político es que la opinión pública es aquello que mira por televisión. Si nosotros no tomamos la opinión pública, impactar sobre la opinión pública para impactar sobre la política,
Entonces, no nos quejemos si los políticos después hacen cosas que van de la mano con las minorías, porque son las minorías las que están impactando sobre ellos. Formación política. Necesitamos comprender que esto es un asunto político, que se vehiculiza a través de la política. Luego necesitamos formarnos políticamente. Ellos se vienen formando políticamente desde hace décadas y han comprendido cómo funciona la política y cómo funciona el Estado y cómo funcionan las organizaciones internacionales para vehiculizar sus proyectos. Nosotros no. Nosotros nos encerramos en las iglesias y decimos, bueno, vamos a rezar y está muy bien, vamos a rezar y vamos a solucionar esto con un rosario. Y lo cierto es que esto se resuelve en la arena política. Volver a la lectura. No se puede aprender estos temas simplemente mirando videitos. Tenemos que formarnos seriamente para que emerjan líderes capaces de debatir públicamente y destrozar los argumentos de los sectores del género. Pero para eso, nuevamente, tenemos que tener una formación importante. Y la formación importante viene de la lectura, no viene del homo videns, no viene de la televisión, no viene del videíto que vi ayer por YouTube. Hay muchos chicos, porque veo que hay algunos jóvenes, que me dicen, bueno, pero a mí me aburre leer. No es para divertirte leer. Para divertirte jugar al fútbol. Para divertirte andar a ver una película de cine o mirar Netflix. Leer es para formarte. ¿La formación es aburrida? Bueno, puede que sí, pero es fructífera. Y la vas a necesitar. Por lo menos si querés dar esta lucha. Discursos y argumentos seculares. Necesitamos construir argumentos y discursos que sean racionalmente aceptados por cualquiera independientemente de las creencias religiosas. Independientemente de las creencias religiosas de las personas, nosotros tenemos que tratar de ofrecer un discurso que pueda ser aceptado independientemente de si esa persona cree en Dios o no cree en Dios. Si es evangélico, judío, musulmán, católico, lo que fuere. Necesitamos instituir la rebeldía, darnos cuenta que estamos haciendo una lucha de David contra Goliat, implica salir con todo. Salir con todo porque si no nos pasan por encima. Y mostrarle a los jóvenes que la verdadera revolución es la revolución que defiende la vida, no la que defiende la muerte para apoyar los intereses de multimillonarios y de organizaciones del establishment mundial. Cuando los jóvenes comprendan eso, yo les puedo asegurar que los jóvenes se van a pasar a nuestro bando. En Argentina ya se están pasando, por ejemplo. Último, compromiso militante. El sábado hay una marcha pro vida. ¡Ay, justo el sábado! Tengo unas cervezas con un amigo. No, quedé con mi novia en ir al cine. No, que mi hermano no sé qué cumpleaños. Cancelalo. La marcha es una vez cada cuánto. No solamente cancelalo, llama a tus amigos, llama a tus conocidos y llevamos también a la marcha. Usá tus redes sociales, usá WhatsApp, no importa si te insultan algún contacto que tengas por ahí, bloquealo de última, y ya está, para eso existe esa opción. Pero usá tus redes sociales para militar y hacerte presente en todas las actividades que tengan que ver con esto. Si no ponemos a la gente en la calle, si no le mostramos a los políticos que aquellos que tenemos los votos somos los que realmente gobernamos en la democracia y que nosotros somos mucho más que ellos, entonces no vamos a poder cambiar absolutamente nada. Esa es nuestra última esperanza. Gracias. Muy buenas tardes, no sé si se escucha bien. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias por todo, muchísimas gracias a los anfitriones que nos agasajaron hoy al mediodía, después de haber dado la conferencia de la mañana. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. Bueno, a mí me toca dar la segunda parte de esta conferencia y Agustín seguramente comenzó, porque yo no lo escuché, ya lo he escuchado cuántas veces. Así que yo estaba en un búnker acá muy cómodo, muy bien tratado, con unas masitas que me dieron. Seguramente comentó o suele empezar hablando acerca del nombre del libro. Y yo les voy a hablar de la tapa del libro. Es decir, de lo más importante que tiene el libro, que es la tapa. ¿Por qué? Porque para cualquier libro lo más importante es la tapa. Esto que estoy diciendo puede parecer una suerte de
superficialidad, una frivolidad. ¿Cómo lo más importante del libro es la tapa? Y sí, porque si el libro está bien escrito, está bien redactado, bien documentado y es entretenido, pero la tapa no entusiasma y el título no despierta la atención del lector, ese libro no lo va a leer nadie. Y si no lo lee nadie, el escritor fracasa. Entonces nosotros hicimos esta tapa en donde ustedes pueden apreciar que hay una suerte de Che Guevara coqueto, con los labios pintados, los ojos ensombrecidos, en lugar de tener la estrella revolucionaria en la boina, tiene un puño feminista, y en lugar de estar embanderado en la bandera cubana, en la bandera rusa, está embanderado con los colores del trapo sodomítico, ¿no? Ahora, ¿qué refleja la tapa? ¿Qué representa? ¿Qué es lo que estéticamente sugiere? No es ni más ni menos que representar o que transmitir en un tono más o menos caricaturesco cómo son hoy las marchas del orgullo gay. Esta es la tapa del libro, acá tienen los trapos multicolores en algunos lugares, y acá tienen no solamente la imagen de Guevara, sino a gente disfrazada como el Che Guevara. Lo cual es, además de ser una curiosidad y poner de manifiesto cómo opera la nueva izquierda, además de ser una curiosidad, es un error historiográfico importante, porque el Che Guevara, cuando se produce la revolución comunista en 1959 en Cuba, la primera decisión que él toma como subalterno de Fidel Castro es crear un campo de concentración para castigo de homosexuales, que se crea en la península de Guanacavive. Esto después es política de Estado en Cuba, y recién en el año 2010 Fidel Castro, poco antes de morir, pidió disculpas. A quien quiera ahondar en el tema, este filme, Conducta Impropia, está en YouTube, dura 2 horas, muestra los testimonios, los campos de concentración. La consigna era: la revolución no necesita peluqueros. Y en la entrada de los campos de concentración y de reeducación decía: el trabajo os hará hombres. Y eran sometidos los homosexuales a campos de concentración. Estas películas tienen testimonios, declaraciones de Fidel Castro, cómo justificaban la reeducación, etcétera, etcétera. Esto es para mostrar que es una rareza cómo la nueva izquierda le da a los integrantes de la comunidad gay en una mano la banderita multicolor y en la otra el banderín de Guevara, cuando eso no resiste el menor análisis historiográfico. Ahora, el maltrato de la izquierda para con la comunidad homosexual no es algo propio ni de Guevara, ni de Castro, ni de Cuba. Es algo propio de la izquierda en general. Fíjense este mapa del año 80, plena Guerra Fría, los países que están en color rojo, con algunos matices, porque había 2 grandes bloques, el bloque chino y el bloque soviético, son los países de la órbita comunista en plena Guerra Fría. En la Unión Soviética, el artículo 121 del Código Penal tipificaba la homosexualidad con una pena de 5 años de trabajo forzado. 5 años de trabajo forzado en la Siberia, en los gulags. En el caso de China, la pena era de castración y en caso de reincidencia, de ejecución sumaria. El delito de sodomía recién fue derogado en la Unión Soviética en el año 1993 por Boris Yeltsin, ya no existía más la Unión Soviética. Y en el caso de China fue derogado en 1997. Estamos hablando de 25 años atrás, 20 años atrás. No estamos hablando de la época de Stalin, de la época de Mao Zedong. Estamos hablando de tiempos muy recientes. Y resulta que los mismos sectores ideológicos que controlaron el 40% de la superficie terrestre, controlaron la vida del 40% de la población mundial, le pusieron muros al mundo, manejaron el poder absoluto, ninguna mujer presidió ningún lugar de preponderancia en ningún país de izquierda. Y la homosexualidad era castigada en campos de concentración. Estos mismos sectores ideológicos, 20, 25 años después de su derrumbe, aparecen en escena a la vanguardia de las marchas por el orgullo gay y enarbolando y agitando las pasiones por la emancipación femenina. Los mismos sectores que destrataron y marginaron a la mujer y criminalizaron la homosexualidad. ¿Por qué pasa todo esto? ¿Cómo se reconvierte? Seguramente Agustín hizo una suerte de recorrido ideológico de cómo la izquierda fue
mutando en esto. Pero desde el punto de vista político, ¿cuándo nosotros empezamos a apreciar este cambio paradigmático, este cambio estético, este cambio discursivo, este cambio inclusive de clientes? Porque ya no les interesa hablar de lucha de clases y de defender la clase obrera, sino que ahora son otros los discursos y otros los mercados a capturar ideológicamente. Hay un año que nosotros tomamos como referencia, que es el año 1992. Porque en 1992 la Unión Soviética deja de existir. En realidad se hace el anuncio a fin del 91 y en el 92 se produce la desarticulación política de la Unión Soviética. El diario más importante de Argentina, Clarín, lo titulaba así: La Unión Soviética deja de existir. Agosto del 91. Y fíjense, acá al lado, curiosidad, negocian con los raptores de Macri. Macri, el actual presidente, muy joven en esa época, había sido raptado por una banda de secuestradores, una familia muy rica, la de él, había sido raptado por una banda de secuestradores y estaban negociando su rescate, cosa que lamentablemente prosperó. Entonces, en agosto del 91 tenemos que cae la Unión Soviética y aparecen en escena un montón de fenómenos y expresiones del conflicto en el año 1992, de manera casi automática. En el año 92 aparecen en escena como tales. Por empezar, Fidel Castro crea el Foro de San Pablo, que es una plataforma de la izquierda internacional para tener dinero, intelectuales, ideólogos, militantes, porque ya se le había terminado el sponsoreo soviético. Nace en 1992 en San Pablo, y el referente fundador es este señor que está acá, que es Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil durante creo que 8 años, y ahora está preso por delincuente. O sea que ya Fidel Castro se veía venir que tenía que crear una estructura alternativa, porque la Unión Soviética ya no existía como tal, se le había derrumbado el cuartel general del comunismo internacional. En 1992, después de que los comunistas mataron 100 millones de personas, hacen en Brasil, en Río de Janeiro, el primer Congreso Internacional de Ecología Popular. O sea, ahora se preocupaban por la tala de árboles en el Amazonas. Y hace pie en América Latina de manera fuerte el primer Congreso Internacional de Ecología Popular, o sea que el ecologismo como expresión de conflicto para atacar las empresas capitalistas. En 1992 se lleva adelante en Bolivia la primera marcha indigenista. ¿Cómo la primera? Si en Bolivia siempre el indigenismo... No, nada. En Bolivia recién empieza el indigenismo, se inventa, es un invento, el indigenismo en el año 92, con una gran excusa muy bien lograda. ¿Cuál era la excusa? Y bueno, la excusa era la siguiente. Hace 500 años exactamente, 1492, que estamos siendo colonizados políticamente, culturalmente y económicamente. Entonces nosotros tenemos que avanzar y repudiar esta colonización que ya lleva 5 siglos, y entonces encabeza Evo Morales la marcha para reivindicar las tradiciones ancestrales de nuestra cultura precolombina, fundamentalmente la Pachamama, es decir, la Madre Tierra. Sobre todo la Madre Tierra, porque en las tierras de Bolivia se cultiva la hoja de coca, que es la materia prima de la cocaína. Por eso Bolivia es el segundo país más importante en exportación de cocaína, 150 toneladas al año. El primer país es Colombia, que con la FARC producen al año 600 toneladas. Y por eso Evo Morales nunca se caracterizó por ser un presidente indígena, sino por ser un individuo cocalero. Y de hecho es el único, yo tengo un libro sobre Evo que publiqué en el 2012, que se llama El Impostor, porque es el único indígena que se llama Morales, y es el único indígena que el único idioma que habla es el castellano. Pero él se vendía así porque eso fue comprado en la Europa, y para la izquierda internacional solidarizarse con los pueblos oprimidos es cool, a pesar de que estos sean todos millonarios. En 1992 nace el proyecto chavista, el proyecto bolivariano o el socialismo del siglo XXI, como le quieran llamar. Fíjense acá, Hugo Chávez, 4 de febrero del 92. Ese día el mundo entero se enteró de la existencia de Hugo Chávez, que antes era un perfecto desconocido. Pero ¿cómo si Hugo Chávez recién fue presidente en el 99? Bueno, en el año 92 él hizo una sublevación militar contra el entonces presidente democrático Carlos Andrés Pérez,
Mataron 20 oficiales en esa intentona, intentaron también matar al propio Carlos Andrés Pérez, la sublevación no prosperó, fracasó y pactaron la rendición y Hugo Chávez dijo, bueno, yo pacto la rendición, pero quiero que me den una conferencia de prensa. Le dan la conferencia de prensa con su capacidad de oratoria, que era muy buena, logró ganarse la simpatía de muchos sectores de Venezuela que estaban desconformes con el sistema partidocrático entonces vigente. Hugo Chávez va preso, a fin del 94 lo indultan, en el 95 encara una nueva carrera política, lo financia el Foro de San Pablo, la izquierda internacional, en el año 98 gana las elecciones y en el año 99 asume como presidente / dictador. Estamos en el 2019, o sea que hace 20 años que en Venezuela tenemos el mismo sistema político, no en manos de Hugo Chávez porque murió, pero dejó su heredero, con resultados a la vista. Pero lo cierto es que este proyecto nace en el 92. Y acá nos empezamos a acercar al tema que nos ocupa, que es la ideología de género. Porque en el año 92, en Buenos Aires, se lleva adelante la primera marcha del orgullo gay. La encabeza este señor, Roberto Jáuregui, y su hermano Carlos Jáuregui. Roberto Jáuregui fue el fundador de la comunidad homosexual argentina. Su hermano es el fundador de la Fundación Huésped, que es el que hace actualmente los planes de estudio para los niños de Argentina con la ideología de género. Seguramente Agustín algo de esto les ha mostrado, supongo. Fundó la fundación que hace los planes de estudio y fundó la comunidad homosexual argentina. Ambos hermanos, Jáuregui, socialistas ellos, y ambos homosexuales. Los dos murieron de SIDA en la década del 90. Fíjense que todavía en esta marcha había cierto pudor. Acá pueden apreciar un sujeto con una careta, o sea, no eran tan explícitas como lo son ahora. Pero ya se da por primera vez en América Latina una marcha de estas características. O sea que nosotros había caído la Unión Soviética, pero inmediatamente nacía el proyecto bolivariano, nacía el ecologismo, nacía el Foro de San Pablo, nacía el indigenismo y nacía como expresión militante, estoy hablando, la ideología de género. Todo en el mismo año en diferentes lugares de América Latina. Mientras tanto, ¿qué hacía Occidente? Mientras todo esto se reciclaba y se retroalimentaba, Occidente celebraba. Leía este libro de Francis Fukuyama, editado ¿en qué año? En 1992. Dice, el fin de la historia y el último hombre. Según la tesis, se cayó la cortina de hierro, cayó el comunismo y ahora lo que queda es celebrar y disfrutar la democracia liberal, el modo de vida occidental y, de alguna manera, perfeccionar nuestros respectivos países, pero ya la historia se terminó. Este es el fin de la historia. Por supuesto que fracasó la tesis, mientras la intelectualidad de la época se dedicaba a celebrar esto, Occidente se afloja en su reacción y, mientras tanto, le permite a la izquierda retroalimentarse y 20, 25 años después maneja la cultura de manera hegemónica en todo Occidente. La ideología de género ataca muchas cosas, entre ellas la libertad, que fue lo que hizo hincapié seguramente Agustín. Pero ataca también la percepción de la realidad, y para atacar la percepción de la realidad hay que atacar el idioma. Y todo el disfraz idiomático y discursivo que tiene la ideología de género está muy bien pensado y muy bien pergeñado. Miren, nosotros hacemos giras muy extensas. Esta es la tercera vez que tenemos la suerte de estar en México. El año pasado estuvimos 25 días, fue tremendo. Ahora vamos a estar 15 días nomás, más o menos, todos los días en una ciudad distinta. Hoy terminamos no sé a qué hora y a las 4 de la mañana nos levantamos porque a las 6 sale un avión. ¿A dónde sale el avión? A la Baja California, ya no sabemos ni. Muy bien. Y así llegamos reventados. Cuando estamos y así desde el año 2016, cuando con Agustín sacamos el libro, de manera tal que puedo confesarles, sin temor al prejuicio, que hace 4 años que con Agustín convivimos. En el marco de una casta y celibataria amistad. Vamos a aclarar la parte afectiva para que no haya malos entendidos. Yo voy al médico para hacerme algunos ajustes técnicos y la última vez que fui a mi clínico le digo, mire, doctor, ¿qué diría usted si yo le vengo a comentar que me autopercibo sin mi brazo izquierdo? Mi brazo izquierdo no me representa, no me siento cómodo con mi brazo izquierdo no va con mi identidad.
Además le confieso que lo único que tengo de izquierdo es el brazo. Entonces yo le vengo a peticionar que usted me derive a un cirujano para que me corte el brazo izquierdo. ¿Usted qué haría? Y yo te mando un psiquiatra, correcto. Y si yo le vengo a hacer exactamente el mismo planteo, pero respecto de mis genitales, ¿usted qué diría? ¿Me manda al psiquiatra o me manda al cirujano? No, me dice. Al psiquiatra te debería mandar, pero no te puedo mandar porque me van a echar de la clínica, me van a echar del colegio médico, me van a echar de la facultad de medicina, donde doy clases, y además voy a tener problemas con la justicia. Y tiene razón, porque la ley de identidad de género de Argentina sanciona por discurso de odio, por homofobia, cualquier trato discriminatorio, toda una serie de cuestiones, y incluye además la palabra talismánica que hoy se discute y se habla y nadie la puede cuestionar, que es el cambio de sexo. Sin embargo, el cambio de sexo no existe. Es una mentira. Si hablan los políticos, hablan los periodistas, hablan los personajes de la farándula del cambio de sexo. Lo que existe es el cambio estético, el cambio de look, el cambio de apariencia. No existe el cambio de sexo. Lo que existe es la amputación de genitales. Pasa que dicho así, pierde glamour. Hablar del cambio de sexo es cool y es algo mucho más aceptado y aceptable. Y nadie puede decir que no existe cambio de sexo porque eso sería crimen de odio. Entonces en Argentina se otorgan los documentos, se habla del cambio de sexo, nadie lo puede cuestionar, y la realidad es que nació varón y va a morir varón con o sin tijeretazo. Nosotros no tenemos nada contra los disfraces, que cada uno se disfrace, haga lo que quiera. Lo que no puede el derecho positivo, lo que no puede una ley es mentirle a la gente, y encima nadie puede cuestionar esa mentira. El otro día un periodista me decía, ¿qué opina usted del matrimonio homosexual? Que no existe el matrimonio homosexual o el matrimonio igualitario. ¿Cómo que no existe? No, porque matrimonium, de ahí deriva la palabra, viene de matriz. La matriz es el útero materno. El matrimonio es la unión a partir de la cual, por las cualidades inherentes de ese vínculo, existe la posibilidad o la potencialidad de la maternidad. Por eso se llama matrimonio. Y además el matrimonio es legislado, y siempre ha sido legislado, porque es una unión de orden público. ¿A qué me refiero con que es una unión de orden público? Es una unión a partir de la cual, por las cualidades del vínculo, existe la posibilidad o potencialidad de maternidad. Le interesa al Estado de cualquier comunidad política proteger ese vínculo porque le interesa proteger a las futuras generaciones de mexicanos, de argentinos o de lo que fuere. De hecho, entre los contrayentes, a partir del matrimonio hay derechos y obligaciones, y hay derechos y obligaciones no solamente entre los esposos, sino de los padres para con los hijos, derechos y obligaciones, y además surge el derecho hereditario. Entonces al Estado le interesa darle un marco regulatorio a esa institución, que es anterior a la existencia del Estado. Pero independientemente de eso, me interesa rescatar el concepto del orden público, porque el resto de los vínculos son de carácter privado. Les pongo un ejemplo. Como nos sentimos tan cómodos acá en México con Agustín, y nos invitan a cada rato, y es un país tan lindo y tan grande, con las playas que tiene, con la historia que tiene, y con la riqueza arquitectónica, y dijimos, bueno, nos quedamos a vivir acá. Mañana entonces vamos a una dependencia a decir que además, una dependencia pública del Distrito Federal, queremos avisar que nosotros somos amigos. Y eso es un problema de carácter privado. No, pero acabamos de alquilar un departamento para irnos a vivir juntos, para economizar, porque vamos a escribir un nuevo libro. Es un asunto de carácter privado entre ustedes y el dueño del departamento. Pero además dormimos juntos. Eso es mentira. Pero lo que les quiero decir es, sigue siendo un asunto de carácter privado. ¿Y qué tiene que hacer el Estado con la homosexualidad? Sencillamente, lo que tiene que hacer el Estado es abstenerse de molestar la vida privada de las personas, es resguardar el derecho a la intimidad, punto. Todo lo demás son vínculos de carácter privado. En este caso, en Argentina, desde el año 2010, esta fue la primera unión matrimonial homosexual, si es que la podemos llamar así. Pero en Argentina, les tiro un dato. Hace 10 años que se sancionó la ley. Solamente el 2% de la comunidad homosexual contrajo matrimonio. Y de ese 2% ya se divorció el 1,5%. Inclusive, esto es tan trucho, como decimos en Argentina, es tan fraudulento, que ni siquiera el primer matrimonio
fue verdadero, fue una máscara. Fíjense lo siguiente. Este sujeto es muy conocido, se llama Alex Freire, y este es otro activista de otra organización. Resulta que parodiaron ser novios para poder casarse, hicieron el lobby para presionar a que salga la ley. Pero después confesó públicamente que no eran pareja, que en realidad hicieron todo un lobby y todo un fraude de que eran pareja a los efectos de que salga la ley. Fíjense lo que dice acá, no eran pareja, el diario Clarín. Revelan cómo Alex Freire fabricó su matrimonio. Un blog cuenta que Alex y José Di Bellio, que es se casaron por la causa del matrimonio igualitario. La diferencia de... O sea, ni siquiera el primer matrimonio, que fue multimediático, que se vio en el mundo, tenía una causa pretendidamente justa, sino que era toda una puesta en escena. Por supuesto, van a decir, bueno, no, pero si el Estado no les concede el matrimonio a dos personas del mismo sexo, estamos en presencia de un Estado discriminador. Miren, la discriminación no es ni buena ni mala, depende si es justa o si es injusta la discriminación. Vamos a poner un ejemplo. Si un ciego le pide al Estado que se le otorgue el carnet de conducir y el Estado le niega el carnet de conducir, ¿es una discriminación? Sí, pero es una discriminación justa, porque no le puede otorgar el Estado al ciego un carnet de conducir. ¿Por qué razón? Porque no puede conducir. De la misma manera, no le puede otorgar el Estado a dos personas del mismo sexo un carnet matrimonial. ¿Por qué razón? Porque eso no es un matrimonio. ¿Por qué razón? Porque no existe esencialmente ninguna posibilidad ni potencialidad de maternidad. Es un vínculo de carácter privado y punto. Bueno, pero entonces, en ese caso, ¿cómo fundamentamos el problema de la adopción? Porque la adopción no la pueden tener parejas que no están constituidas si no tienen los mismos derechos que el matrimonio propiamente dicho. Tendríamos que hacer algo. Miren, acá estamos subvirtiendo el orden de los factores. La adopción no es un derecho del adoptante, es un derecho del adoptado. O en todo caso, es un derecho del adoptante subordinado a los derechos del adoptado. O sea que el niño, en posibilidad de ser adoptado, tiene derecho ¿a qué? A que le devuelvan aquello que ha perdido. ¿Y qué es lo que ha perdido? A mamá y a papá. Les tiro algunos datos que están en el libro, pero para que tomen nota nomás. No es lo mismo para un niño ser criado en una pareja heterosexual que una homoparental. Les tiro un dato nada más. Los niños criados en parejas los niños criados en parejas heterosexuales pueden ser homosexuales el 1.6%. En cambio, los niños criados en parejas homoparentales el 35% tienen luego tendencia homosexual. Datos extraídos del informe norteamericano Cameron y Cameron sobre 4.930 casos. También hay otros datos complementarios que ponen de manifiesto que se usan a los niños como mascotas para experimentos que después salen para cualquier lado. Por ejemplo, hay 14 veces mayor propensión al suicidio en los niños criados en parejas homoparentales, hay 3 veces mayor propensión a las adicciones, una serie de cuestiones que no me puedo extender ahora, pero que pone de manifiesto que no es exactamente lo mismo ser educado en un ambiente que en otro. Por supuesto, si yo digo, no existe el cambio de sexo, no existe el matrimonio homosexual, estoy en desacuerdo con la adopción homosexual, ¿qué soy entonces? Homofóbico. Es el apodo que con mucho esfuerzo me supe ganar durante los últimos tiempos. Sin embargo, como todo lo que deriva de la ideología de género es falso, tampoco existe la homofobia. ¿Cómo que no existe la homofobia? Por supuesto que no, porque como su nombre lo indica, y si hay algún médico no me va a dejar mentir, la homofobia, ¿qué sería? Una fobia. ¿Y qué es una fobia? Es un desorden mental. Es un desorden psiquiátrico. ¿Dónde están clasificadas las fobias? En el DSM-5, que es el último manual de psiquiatría, que clasifica y define todas las fobias, la claustrofobia, fotofobia, aracnofobia, etcétera, etcétera. No existe la homofobia. La homofobia es un apodo de carácter peyorativo, con connotación insultante, una suerte de insulto político para desacreditar a todo aquel que se oponga a la ideología de género. Con un agravante adicional, se le atribuye a todo aquel que disiente con la ideología de género una enfermedad psiquiátrica. Porque si uno te dicen homofóbico, te están insultando y culpabilizando de padecer un desorden psiquiátrico. Sin embargo, todo el mundo acepta estas palabras en el debate cotidiano. Y fíjense cómo la usan.
¿Ustedes recuerdan la masacre de Orlando? ¿O más o menos? ¿Hay quienes no se acuerden? Hay gente que no se acuerda. ¿Saben? Fíjense lo que fue la masacre de Orlando. Vamos a explicarlo muy rápidamente. Una discoteca gay en Orlando, creo que era un sábado de la noche. La discoteca explotaba de gente, apareció un demente con un arma de guerra y en un santiamén mató 50, 60 personas de un francotirador. Un agente de seguridad le pega un tiro al francotirador y bueno, y ahí termina la masacre. Fue una verdadera masacre. Todos los medios de comunicación explotaban criticando la homofobia, levantaban, todas las redes sociales reventaban con el hashtag la homofobia mata, todo el mundo haciendo análisis en contra de la homofobia, esto es consecuencia de la homofobia, todo lo que nos falta evolucionar como sociedad, la homofobia y todo contra la homofobia, y duró una semana la campaña. Después de una semana, nunca más se habló del tema desde hace como 4 años cuando pasó esto. ¿Cómo que? ¿Y por qué no? Ah, porque se descubrió que el francotirador también era homosexual. Entonces el francotirador es homosexual, no podemos hablar de homofobia porque no puede ser homofóbico uno de los nuestros. Parece que fue a buscar a su pareja desesperado o a un amigo que estaba ahí en la... Bueno, hizo un desastre, ¿no? Pero ¿cómo? Fíjense lo siguiente, si hubiese sido heterosexual el francotirador, todos los años marcharían en conmemoración de las 50 víctimas. Todos los años los hashtags, las redes explotarían y todo el mundo se solidarizaría contra la homofobia y se recordarían a los muertos. Y ahora nadie se acuerda de los muertos, pero los muertos no tienen la misma dignidad, independientemente de quién ha sido el asesino. Políticamente no. Porque políticamente vamos a explotar el tema si nos sirve. Si no nos sirve, lo que hay que hacer es olvidarlo. Y eso es lo que se hizo. Y estos son pastillas contra la homofobia que en algunos países de Europa se están distribuyendo. Deben ser caramelos, una cosa así, porque tampoco tienen ningún rigor científico. Pero fíjense cómo están tratando de imponer la idea de que los que no aceptamos la ideología de género somos enfermos mentales. A mí me pueden dar una sobredosis que no creo que vaya a cambiar mucho de opinión. Pero bueno, se habla del aborto como una interrupción del embarazo. Una interrupción del embarazo. La interrupción es esto. Hay un proceso, el proceso se detiene y luego se reanuda y sigue. La interrupción es el cese transitorio de un proceso para su posterior reanudación. Si acá, ¿cuáles son los dos equipos más importantes? El Chivas y América. Juegan el superclásico y las diferentes hinchadas se lanzan botellazos enardecidos y el referí decide interrumpir el partido hasta que se calmen los ánimos. Y al otro día sale en la prensa, el partido se interrumpió 10 minutos, tuvo 15 minutos interrumpido. Se interrumpió 20 minutos porque se cortó la luz, qué sé yo. Se interrumpe, después sigue. Yo ahora tengo que ir al baño, vuelvo, tardo 2 minutos y seguimos con la conversación. Cuando se lleva adelante un aborto, ¿el embarazo se reanuda? Por supuesto que no. ¿Por qué le dicen interrupción? Porque es mucho más amable hablar de interrupción del embarazo que hablar de homicidio prenatal, que de eso se trata el aborto. Es un homicidio antes del nacimiento. Y dicen, no, bueno, pero esto hay que explicarlo porque es una política de salud pública. Nunca puede ser una política de salud pública aquella en la cual 2 personas ingresan a un hospital, es decir, la madre con su hijo en el vientre, la madre vuelve a su casa sana y salva y al niño lo matan dentro del hospital. O sea, entran 2 personas vivas y una sola regresa viva. ¿Puede ser eso una política de salud pública? No es ni salud ni pública, ni tampoco es una política de salud reproductiva, porque precisamente lo que busca el lobby abortista es que no haya reproductividad. Perdón que me exalte un poco. El año pasado en Argentina se fue noticia porque se pretendía imponer el aborto a todo propósito. Este señor, Flor de la B, que es el travesti más conocido de Argentina y además en los países limítrofes también, conduce un grupete de travesti, además incluso es actriz, bueno, actor, y de teatro y vedette y no sé cuántas otras cosas. Y los sectores pro vida se mataban por llevar a los mejores genetistas, los mejores embriólogos, filósofos, abogados que sostenían que era inconstitucional, todo para tratar de convencer con la ciencia, con el derecho y con la ética
para que esta ley no salga, y los sectores pro muerte llevaban a personajes como este, todo de la farándula, sin ninguna preparación intelectual. A eso sí, iba un genetista, daba su exposición, se enteraban 8 personas, los 8 que lo estaban escuchando. Iba este personaje y se enteraban 5 millones de argentinos. Se maneja con la farándula el lobby. Ahora, ¿para qué quiere un travesti el derecho al aborto? ¿Para qué quiere un travesti que el Estado le financie el aborto? Esto tiene 2 explicaciones. Me hacen reír. Tiene dos explicaciones. Una es ideológica. ¿Cómo que es ideológica? Claro, si yo no soy conforme a mi naturaleza, sino que yo soy aquello que me autopercibo, y me autopercibo como mujer, por consiguiente soy mujer. Y por ende, tengo derecho a pedirle al Estado que me otorgue el rango de mujer, o sea, los derechos propios de la mujer. Y si el aborto es un derecho de la mujer y no un homicidio prenatal como yo creo que es, si es un derecho de la mujer, entonces, como yo soy mujer, etc., le puedo pedir al Estado que me financie el aborto legal, seguro y gratuito. Eso desde el punto de vista de la lógica de la ideología de género. Ahora, desde el punto de vista de la ciencia, tiene algunos fundamentos para pedir el aborto porque se siente embarazado, porque hace varias semanas que no le viene la menstruación. A ver. ¿Usan redes sociales? Sí. Bueno, nos van a agregar al Twitter, nos van a agregar a Instagram con Agustín, nos van a agregar al Facebook. En Argentina, que estamos a la vanguardia de todas estas extravagancias, somos, usted acá puede apreciar, el diario La Nación, 54 opciones de género que son las que están establecidas en la ley de identidad de género. Quieren ahora elevarlas a 67. Y Inglaterra tiene 75. Nosotros somos el segundo país del mundo. Primero Inglaterra. O sea que los ingleses no solamente nos roban las Malvinas, sino que encima nos ganan en el ranking de género. Entonces nosotros tenemos, por lo menos tenemos el gol con la mano que hizo Maradona acá en México. Como premio consuelo. Acá en México fue. Entonces, en Argentina tenemos las siguientes posibilidades en el frondoso repertorio. Uno puede elegir ser femenino, masculino, andrógino, andrógina, trans masculino, trans femenino, varón trans, hombre trans, mujer trans, transexual, travesti, transgénero femenina, transgénero masculino, queer, intersex, intersexual, ninguno es una variable de identidad. Hay que tener baja la autoestima para ese seguro que no es argentino. Neutro. Pansexual varón, pansexual mujer, hombre, varón, lesbiana, gay, asexual mujer, asexual varón, mujer bisexual, varón, esto es todo verdad, varón bisexual, poliamorox, poliamorosa, poliamoroso, estos son los ecuménicos. Son los ecuménicos, poliamoroso. Mujer heterosexual, varón heterosexual, mujer homosexual, varón homosexual, puto, torta, traba. Y este es el que más me llamó la atención. Mujer heteroflexible. ¿Cómo una mujer? Ahí se me despertó la fantasía. ¿Cómo es una mujer heteroflexible? Y entonces me dije a mí mismo, debe ser trapecista. Varón heteroflexible, lesboflexible, cisexual masculino, cisexual masculina, cisexual femenina, cisexual femenino, cisexual mujer y cisexual varón. Y mi identidad de género no está, porque yo siempre fui lesbiano. Este es un pensador francés que a mí me gusta citar, sobre todo en este tema, Maurras, que influyó mucho en Francia, sobre todo, y en algunos lugares de Occidente en la primera mitad del siglo XX. Él decía, soy ateo pero católico.
fue cristiano. Sí, en realidad decía soy ateo pero católico, porque sé que estamos en un ambiente católico. Era la verdadera frase, pero como muchas veces vienen evangélicos a nuestra charla, no quise tampoco sectorizarle tanto. Pero él decía soy ateo pero católico. Y defendía la iglesia capa y espada. Dice, ¿cómo puede ser ateo pero católico? Lo que él decía es que él no creía en Dios, no tenía fe, pero él decía que los principios cristianos, independientemente de la existencia o no de Dios, perfeccionan al hombre y perfeccionan a la comunidad política. Y nosotros, todos los que estamos acá adentro y los que están afuera, caminando, cualquier otra actividad, son católicos en el sentido cultural. Si ustedes le preguntan a cualquier persona, aunque no crea en Dios, una serie de cosas, va a responder como un cristiano. Va a contemplar y a estar convencido de que matar está mal, de que mentir está mal, de que robar está mal, de que no es de caballero desear la mujer del prójimo, de que no está bien codiciar los bienes de los demás, de que honrar al padre y a la madre es de buena persona. O sea, él va a responder como un cristiano, aunque no vaya a misa nunca y aunque no crea en Dios. De la misma manera, si nosotros traemos de Medio Oriente a un sujeto que no cree en Alá y que no va a la mezquita, le hacemos una serie de preguntas, va a responder en coincidencia y consustanciado con la religión del lugar de pertenencia. Esto lo sabe bien la izquierda, porque la izquierda históricamente, en México no, más allá de lo de Chiapas, que es un tema muy puntual, pero en México no. De hecho, Fidel Castro dijo que hicimos hacer la revolución en toda América Latina, menos en México. Desconozco los motivos, de hecho, bueno, Fidel Castro y Che Guevara se conocieron acá y toda esa historia empezó acá, ¿no es cierto? Pero lo que les quiero comentar es lo siguiente. Antes la revolución era armada y entonces había guerrilla en todo el continente o en gran parte del continente latinoamericano. Los tupamaros en Uruguay, los montoneros en Argentina, el MIR en Chile, el Che Guevara se fue a Bolivia a pelear, la FARC en Colombia, el Sendero Luminoso en Perú, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál era el gran enemigo de la izquierda en el siglo pasado? Eran las fuerzas armadas de cada país. ¿Por qué? Porque si yo quiero hacer una revolución violenta y armada, me tengo que encontrar con la institución que tiene la función de custodiar y defender al orden constituido ante una agresión interna o una agresión externa. Pero ahora la lucha es cultural. Y como se pretende hacer una revolución cultural, ¿cuál es el antagónico de la revolución cultural? Ya no es un cuartel militar. El antagónico es la tradición cultural de una civilización. ¿Y cuál es la tradición cultural de nuestra civilización? Es la tradición occidental y cristiana. Por consiguiente, lo que hay que atacar es los cimientos y los fundamentos de esa tradición. ¿Y cuáles son las instituciones guardianas y custodias de esa tradición? Fundamentalmente dos. La familia, que es la institución arquetípica de la sociedad civil, y la iglesia. Por eso en todas las manifestaciones de género siempre se trata de atacar la familia y fundamentalmente las instituciones religiosas. Independientemente de que los manifestantes por ahí ni creen en Dios. Pero saben que los principios cristianos son los que constituyen la tradición que ellos desean aplastar para suplantarlo por ideas antagónicas. Educación laica, aborto libre, junio de 2016, Templo en Madrid. No sé por qué quieren aborto libre y educación laica si ya en Madrid, desde el año 85, la educación es laica y el aborto es libre. Pero bueno, ¿conocen este caso? Este fue un pastor chileno que está en un programa de televisión durante el gobierno socialista de Michelle Bachelet. Se implementaron todas políticas de género y el pastor saltó para tratar de oponerse a esto y de una manera intempestiva fue entrevistado en televisión por este sujeto, periodista, que es homosexual confeso. Y si no lo hubiese confesado, se nota igual por el color de ropa que usa. Entonces el pastor sacó el trapo e hizo lo siguiente. Lo puso en el piso en señal de desprecio, de destrato, etc. Podrá ser decoroso, indecoroso, prudente, imprudente. Le podemos ver si estuvo bien o mal el pastor. Lo cierto es que levantaron el programa del aire, el conductor le hizo un juicio por daño de un millonario al pastor y el pastor ahora es perseguido por la justicia, lo quieren meter preso.
Ahora, este señor que tuvo que levantar el programa porque se sentía acongojado y herido en sus sentimientos, semanalmente tiene un programa cómico donde hace de cura homosexual, este hace de su pareja y la que hace de monja que la noche trabaja de prostituta en un cabaret. Entonces, esto no es crimen de odio. Y esto lo hace semanalmente, coacheado, guionado y ensayado. El mismo personaje que le hace el juicio al pastor. Bueno, este es un agitador muy preocupado durante la campaña electoral de Bolsonaro, pero fíjense, siempre, porque Bolsonaro tuvo un gran apoyo de la bancada evangélica. Acá tenemos una cosa muy interesante para apreciar. Esto es Europa, y acá vemos tres grupos juntos. No a la islamofobia, no al racismo ni al fascismo, sí a la igualdad y a la diversidad. Y acá hablan de la islamofobia. Acá marchan tres grupos, marchan el lobby LGBT, marcha el lobby feminista y marchan los grupos pro-islam. ¿Cómo puede ser? Pero esto no cierra del todo. ¿Cómo vive un homosexual en los países donde prevalece el Islam? Y bastante mal porque los ahorcan públicamente, porque eso está penado. ¿Y cómo vive una mujer? Bueno, desde que nace le cortan el clítoris, luego la encapuchan, pasa toda su vida encapuchada, no puede mostrar ni el dedo meñique, no puede votar, no puede heredar, no puede marchar. ¿Y cómo es que marchan todos juntos entonces? Porque es una alianza táctica para atacar lo mismo que ellos odian en común, que son los principios cristianos. Por eso están juntos, a pesar de que parezca una incongruencia y lo es. Pero mientras tanto nos juntamos para pegarle al mismo sector. Esto es Argentina, el Día Internacional de la Mujer. Acá vemos a una mujer disfrazada de la Virgen María parodiando hacer un aborto. ¿Y a quién está parodiando abortar? A Jesús. Todas las marchas tienen la misma connotación antirreligiosa. Acá vemos también una burla al Papa Francisco, grupos de izquierdas pidiendo el aborto, mujeres en paños menores. Este es un joven homosexual católico que fue a defender la catedral cuando los travestis la querían prender fuego y le reventaron a trompadas, terminó en el piso desmayado. Pero ¿cómo puede ser si es homosexual? ¿Qué le importa si es homosexual? Lo importante es para quién es funcional. Esto es la Catedral de Notre Dame, antes de que se incendie la Catedral de Notre Dame, atacada por activistas. Por eso se incendió. ¿Cómo? Por eso se incendió. Bueno, es una buena teoría. Esto también es Argentina, Venezuela. Bueno, esta es la Catedral de Buenos Aires, defecando. Todas juntas en la Catedral de Buenos Aires en una coreografía escatológica. Bueno, una lesbiana que es disfrazada de papa. Esto es acá en México. Lesbiana, feminista, de izquierda. Fíjense cómo los mismos grupos políticos e ideológicos se entremezclan. Bueno. A ver, esta es mi ciudad, Mar del Plata. Yo cuando vi esta foto, la verdad, dice, perdón por la expresión, pero es textual, puta, pero no tuya, soy libre, yo aborté. Yo cuando vi esta foto, en el fondo me puse contento. Les digo por qué. Atrás está la catedral de mi ciudad. Me puse contento porque dentro del sistema opresivo, que es el patriarcado, que subyuga a la mujer, que la somete y que la esclaviza, por lo menos tenemos que celebrar que la mujer hambre no pasa. Hay que tratar de mirar el lado amable de todo este verano. Miren, estábamos el 8 de marzo del 2016, el libro todavía no había salido, faltaba 1 o 2 meses. Yo estaba en Buenos Aires, yo soy de Mar del Plata, que es 400 kilómetros al sur de Buenos Aires. Pero ese día estaba en Buenos Aires, el libro ya estaba terminado, no sé si lo estábamos corrigiendo, lo estaba corrigiendo la editorial, no me acuerdo. Y digo, bueno, ya está, ya hicimos el trabajo de biblioteca, el trabajo que uno hace cuando escribe un libro. Pero ahora yo quiero ver con mi sentido de qué se trata todo esto. Además, sabía que había grupos raros, pero el Día Internacional de la Mujer. Entonces digo, bueno, habrá de todo un poco. Además, yo soy soltero, ir a una marcha de estas características puede ser un plan atractivo, ¿verdad? Un problema de autoestima nunca tuve, para eso soy argentino. Digo, bueno, me voy a la marcha, me puse perfume, una buena camisa para ver de qué se trataba el asunto. Miren, todas las mujeres, sin excepción alguna, yo tengo la convicción absoluta de que todas las mujeres son atractivas.
La que no seduce porque tiene lindas manos tiene un lindo pelo, y la que no tiene una linda sonrisa, y la que no tiene lindas piernas, y la que no tiene lindos ojos. Todas las mujeres, sin excepción, tienen algo que la hace particularmente atractiva, y en todo caso está en la habilidad de cada mujer en saber cuál es el detalle que la distingue para agradar a su compañera. Estas convicciones las puse en duda cuando fui a la marcha. Todo es manifiestamente desagradable. Nada es atractivo en una marcha. Son feas a propósito, porque tienen la belleza natural de cualquier mujer, pero hacen toda una producción manifiestamente antiestética. Yo estaba azorado con todo lo que allí veía, y es más, yo quería hacer una suerte de paseo sociológico y me encontré por momentos haciendo un paseo zoológico. En un momento determinado, ya más a lo lejos, veo un grupo de mujeres coquetas, salidas de la peluquería, arregladas, brillosas, con colores. Me acerqué entusiasmado y era la columna de los travestis. No es mi tarde de suerte, dije. Esto es Uruguay, fíjense. Esto es Bélgica, si mal no recuerdo. Nuevamente Brasil, Argentina. Esto es Costa Rica. Todas las fotos se parecen entre sí. Todas las fotos son una especie de repetición. Siempre está el afán antirreligioso. Esto es el Vaticano. El Vaticano se salva. Y esta es la Biblia que han sacado ahora con interpretación homosexualista. Los Hechos de los Apóstoles, todo distorsionado. Ahora lo que se busca es también empezar a discutir las escrituras. Digamos, dentro del marco de la exégesis, ahora han inventado esto otro que se vende en Amazon. Y también hay otras, está la Biblia queer, hay otras expresiones de estas características. Empecé con un mapa y cierro con un mapa. Los países que están en color rojo son 67. En esos países la homosexualidad está castigada con pena de cárcel. Los países que están en negro, que son 8, la homosexualidad está castigada con pena de muerte. Los 67 países que están en rojo, pena de cárcel. Los países que están en negro, pena de muerte. En total son 75 países. ¿Conocen los nombres de estos países ustedes? ¿A qué no? ¿Os sorprendan? Ni yo me los acuerdo. Sé que los países que la pena de muerte es Irán, Sudán, Arabia Saudita, creo que Rodesia. Bueno. La India ahora creo que quitó la pena de cárcel que tenía. Bueno, hay 75 países. ¿Conocen alguna manifestación en alguna de las 75 embajadas que debe haber en México de alguno de estos países? ¿Alguna manifestación por parte de la comunidad gay que diga, bueno, queremos manifestar porque en este país no se respetan los derechos humanos? ¿Conocen alguna protesta de algún presidente de alguno de estos 75 países que venga a entrevistarse con Peña Nieto o ahora con AMLO, y entonces los integrantes de esta comunidad van a protestar por la presencia de este mandatario que tiene un país en donde nuestra comunidad la mantiene sometida y penalizada en el Código Penal? No, ni en México ni en ningún lugar del mundo pasa esto. ¿Por qué razón? Les cuento, ¿qué tienen en común estos 75 países, además de meterse en la intimidad y condenar la homosexualidad? Lo que tienen en común es que ninguno de estos 75 países tiene una tradición cristiana. Sin embargo, el resto de los países, en donde ninguno de ellos el Estado se mete en las sábanas de nadie, son países con diferentes niveles de intensidad, en donde hay una tradición cristiana fuerte. En algunos lugares prevalece la Iglesia Católica, en otros en los sectores protestantes o evangélicos, y en otros ambientes, como por ejemplo en las zonas rusas, etc., la Iglesia Ortodoxa. Pero son donde prevalece una tradición o una cultura de inspiración cristiana, el Estado no se mete con la intimidad de nadie. Y en donde el cristianismo no está, el Estado violenta la intimidad de las personas. ¿Y cómo puede ser entonces que las protestas, en lugar de hacerlas en estos lugares, ¿por qué no las hacen acá? Porque no les importa atacar una civilización que no sea cristiana. Sí les importa atacar la civilización cristiana, aunque en la civilización cristiana tenga pleno derecho a la intimidad. Por eso esto es un engaño. No importan los derechos de la mujer, no importan los derechos de los travestis, lo que importa es juntar gente para atacar una civilización específica, la tradición de esa civilización, para hacer una revolución cultural. Voy a cerrar para no aburrirlos, ya que estamos en este lugar, con una frase de Escrivá de Balaguer, que es mi santo de preferencia. Yo soy cooperador.
y me siento muy contento de estar acá. ¿Cuándo vamos a empezar a batallar contra este drama que nos está atosigando? Y en Camilo Escrivá decía, no dejes tu trabajo para mañana. Muchas gracias. Lo tiene.